Esta actividad se llama Tres en Diálogo. Tres amigas artistas que justamente nos van a hablar de sus procesos creativos y de muchas anécdotas que forman parte de su vida y de su trabajo como artista. Le doy la palabra a las chicas que nos acompañan hoy. Gracias. ¿Ah? Se están tomando fotos, claro. ¿Quién va a empezar? ¿Quién quiere empezar? Teresa le toca. A Teresa como anfitriona. Ella es maestra de ceremonia, artista y anfitriona. Empiezo. Bueno, yo espero que no haga el papelón que hago generalmente, que es que me pongo a llorar. Me emociono y lloro. Espero que hoy no. Bueno, yo quiero primero que nada agradecerle a la directiva de la... Yo quisiera primeramente agradecer a la directiva de la Hacienda La Trinidad, que me ha dado el maravilloso privilegio de exponer mi obra en esta bellísima casa. Yo creo que esta obra es como si la hubiera hecho para la casa. El mural negro que está allá es como mandado a hacer para este espacio. Estoy muy contenta. Luego Silvia, que me abrió las puertas igualmente, y le estoy muy agradecida. Después Marian, que ha sido, bueno, una especie de ángel de la guardia también, y bueno, ha sido maravillosa. Las muchachas guías que han sido muy, muy lindas, Gustavo y Dana. La verdad es que yo me he sentido muy acogida, muy acariñada con todas las personas que trabajan aquí. Entonces, bueno, estoy muy agradecida por esto. Esto un momento bien, bien bonito que no me lo esperaba, me lo anunciaron y me encantó la idea. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Por el principio se comienza. Bueno, esta exposición que se llama Lijas, yo soy, como ustedes saben, soy pintora y dibujante, y yo tenía el proyecto de una exposición de pintura y dibujo para ser inaugurado el 23 de noviembre, no, el 2023, en noviembre, y estaba preparando para eso. Pero tuve un encuentro o un descubrimiento maravilloso con unas lijitas pequeñitas que son los trozos que desechan los obreros, que son las piezas que están allá en la salita pequeña. Y esta vez la miré, la lijita que escogí para utilizar, la miré, no la vi. Y entonces no la utilicé, porque me pareció que había ahí como cielos, como historias, como sucesos. Me encantó lo que pasó allí. Y entonces agarré unas 2 o 3 más, las puse ahí en la alfombra, y como entre los diferentes materiales que utilizo, trabajo también con flores secas, que recojo mucho y las pongo entre libros y las seco y las uno a diferentes dibujos que hago. Probé con una lijita y me pareció que se veía lindísimo el contraste de la lija con la flor. Voy a apagar esto. Y entonces, bueno, empecé a buscar más lijas y empecé a organizar todo un conjunto de lijas. Me gustó tanto y me pareció tan interesante ese soporte tan distinto a lo que yo había utilizado, y mientras tanto yo estaba pintando para la exposición de la UCAP, porque eso era en la UCAP. Y entonces me compré unas lijas negras como estas, y probé este material, esta pintura de esmalte negro. Lo vengo utilizando también en diferentes trabajos, y probé cómo se veía el efecto. Y las diferentes luces. Eso vino después, vino después. Primero empecé románticamente con la soledad y la pareja, 1 y 2. Pero después me volví loca y me encantó la cosa, y empecé a... donde está la creatividad es cuando viene la locura. Eso. Entonces, exactamente, claro. Y hay una cosa muy cómica, que eso lo deben sentir casi todos ustedes, que es como que si uno no lo hubiera hecho, sino que salen. A mí me salió una flor
salió esto, no es que yo hice y me quedó, sino me salieron unas flores así, ¿verdad? Como si no fuera uno mismo, sino como un mandato que viene por dentro. Bueno, y entonces empecé a salir, pero tenía el compromiso de la pintura. Entonces, bueno, fui paralelamente, y como a mí a veces me fastidio hacer una cosa y me meto con otra y tengo varios proyectos al mismo tiempo, pues no me fue tan complicado. La exposición de la UCAP, por razones ajenas a mi voluntad, no se dio. Y Humberto Valdivieso, que era mi curador, o el curador de mi exposición, me dijo: no nos vamos a preocupar por eso, vamos a hacer una exposición muy bella en otro sitio. Y entonces creo que te tienes que acercar completamente. Entonces voy a repetir esa última parte. Ok. La exposición que íbamos a tener Humberto Valdivieso y yo en la UCAP, él como curador y yo como artista, no se dio. Y Humberto me dijo: no te preocupes, vamos a buscar un espacio y vamos a hacer una cosa muy bella. Y bueno, ahí yo me deprimí, paré de pintar un ratico, pero entonces ahí las lijas empezaron a salir y a aparecer, y empecé a comprar más lijas de diferentes tonos. Descubrí unas verdosas. Yo he hecho el cuento de que era muy divertido, porque yo finalmente me hice clienta de una ferretería, y los muchachos que me atendían no entendían que yo decía: pero no tiene una más grisecita. Y ellos saben, es grano 220, 150, y no, pero hay un tono verde que es suavecita, no tienes de esas. Entonces, bueno, fue simpático todo eso, ¿no? Y ahí fue entonces descubriendo diferentes tonos de colores, y entonces hice igualmente pintura, pero con este material que para mí era tan extraño, tan diferente. Fue un descubrimiento así como inefable, emocionante y extraño, ¿no? Porque tuve que adecuar el pincel en este material o en este soporte. No se puede uno equivocar, porque en la pintura tú con un trapito y trementina y el dedo cambias, quitas, pero aquí salió, y si no salió, chao. Entonces, por ejemplo, en este trío de obras que están aquí atrás, el tríptico que está atrás de mí, exactamente, que es un dorado, negro y blanco, yo sentí, yo los tenía pintados los fondos y no lograba meterme, porque a veces pasa eso, que tú ya tienes preparado pero cuesta meterse, ¿verdad? Sí. Y entonces es como si uno se lanzara a un precipicio. Y en estos en particular tampoco me podía equivocar, sino era la pincelada y si no, se finí. Entonces, bueno, llegó el momento y ¡cha! Salieron. ¿Ves? No las hice yo, ellas salieron y se fueron. Bueno, y entonces así fue desarrollándose. Ya empecé a hacer, yo hice en la Galería 39 en el Hatillo, hice una exposición que se llamaba Fragmentos de Jardín, que tú tienes una obra mía. Y entonces esta es una línea que sigo continuando ese trabajo, ¿no? Que son con espacios vacíos y diferentes movimientos de las piezas. En ese momento eran unas más altas que otras, y aquí pensé hacerlos, pero no lo hice. Después del negro, un día agarré pintura blanca y lancé unos brochazos ahí. Por eso estos son como... En un momento después tenía una pintura blanca y la probé con estas primeras y lancé un brochazo más fuerte, más grueso que el resto,
y me fascinó el contraste del oscuro de la lija con el blanco. Eso y entonces, es esmalte. Todo es esmalte. Todo es esmalte. Y bueno, entonces ahí fueron desarrollándose estas piezas, hacía unas aquí, otras allá, después venían las chiquiticas y después regresaba para acá. ¿Qué he sentido yo en ese momento, en el transcurso y en la exposición? Que la aspereza, eso lo ya voy a ponerme a llorar. La aspereza, sí, pellízcame para que no llore. La aspereza de este material con la suavidad, la aspereza de este material con la suavidad de la flor. La flor es un tema que yo vengo trabajando desde hace muchísimos años, en diferentes maneras, con mucho color, mucho gesto, dibujo, pintura sola, pero siempre el leitmotiv ha sido la flor, aunque varíen los materiales. Yo sigo, aunque es distinto, es mi mismo trabajo porque es la flor. Entonces, pero con este material en particular sentí una cosa muy especial, y es la aspereza de este material con la delicadeza de lo que simboliza una flor. Entonces, pensé también, porque para mí, como lo tengo por ahí escrito, las flores son efímeras, pero ellas renacen, aunque no nazca la misma florecita, que hay unas que sí se duermen en la noche y se abren otra vez en la mañana, pero aparecen siempre unas nuevas flores del mismo tipo, y nosotros somos efímeros como las flores, pero nosotros sí que no vamos a renacer. Pero, ¿qué es lo que yo sentí? Pellízcame. ¿Qué es lo que yo he venido sintiendo? Que esas asperezas yo las veo también como parte de las mismas muertes que uno tiene toda la vida, o no toda la vida, no, eso sería terrible. A lo largo de nuestra vida nosotros tenemos momentos muy duros, muy difíciles, que yo no, los psicólogos los llaman muertes, y son realmente muertes porque te rasparon en religión, como porque te dejó el marido, claro, como se te murió alguien. Esas son las muertes. Muchas personas caen en cama y no se recuperan más nunca, y otras pintan. Les queda el recuerdo. Pintan. Yo tenía una tía maravillosa, y ese va a ser el tema de mi próxima exposición. Una tía que su marido le fue infiel, pero siguieron siendo muy amigos, y ella se iba a ir con sus primos a Nueva York a salir de quién, su esposo era tío de ella, y entonces porque eran primos ellos, y entonces él le dijo: María, pero ¿y cómo te vas a ir tú para allá si tú no tienes estudios? Y ella le dijo, y eso es lo que a mí me ha ayudado en mi vida, porque ella era muy dramática también, y como lo contaba, y ella le respondió: con estas manos. Y eso ha sido para mí muy importante. Cada vez que yo tengo algo que me va a tumbar, yo me miro las manos y digo: con estas manos. Y con estas manos es que yo pinto. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Entonces ahora vamos a hablar de las tres. Bueno, déjame ponerme para que puedan oír allá atrás. Para mí, bueno, un honor que Teresita me haya invitado, porque la verdad es que yo creo que las tres nos respetamos mutuamente nuestro trabajo, nuestra vida personal, y hemos sido amigas desde muy jóvenes. Cuando nos conocimos, yo creo que en la escuela Cristóbal Rojas, que eso fue, bueno, ahí como comenzó todo, pues.
y estábamos tratando de recordarnos cuándo fue la primera vez que hablamos, cuándo fue la primera vez que bueno, nos cuesta, como no seguimos un diario escrito tipo Ana Mahler o qué sé yo, no nos acordamos exactamente, pero creo que fue en la Cristóbal Rojas. Exactamente. Y entonces tuvimos el mismo profesor, que era Lirio Rodríguez, y varios profesores que nos daban clases, pero a lo mejor no en el mismo tiempo, Domínguez Salazar, etcétera. Pero después cada uno sintió que tenía que seguir progresando, y Teresita se fue y hizo un posgrado allá en Nueva York. Yo seguí, estudié gráfica, y Gaudí siguió Yo hice, ¿podemos? ¿Se puede? Sí. Bueno. Yo hice arte puro en la Cristóbal Rojas cuando estaba el Ateneo en Teresa Carreño. Exacto, yo también. O sea, no lo quería recordar porque se van a dar cuenta de la edad que tengo, pero fue así. Y entonces hice arte puro en dibujo y pintura, pero con el tiempo me di cuenta que pintaba, pero el trabajo no era lo que me daba a mí la seguridad, y empezó el trabajo, la pintura a hacerse bidimensional, y de ahí empieza la escultura. Pero nosotros nos conocimos las tres en la escuela Cristóbal Rojas cuando estaba en el Ateneo, o sea que tenemos bastante tiempo de amigas. Y nos queremos y peleamos, pero igual nos queremos demasiado. Y también coincidimos al principio con una galería. Claro, después de la escuela que pasamos, del Ateneo pasamos a una escuela que se hizo, esa zona donde está el Parque Central. Eso era el INCIBA, ¿no? No. Donde está el Parque Central, ¿cómo se llamaba esa zona? San Agustín. El Conde. El Conde. No, pero yo no llegué. Nosotras. No, estuvimos ahí todo el tiempo. Yo me fui para el centro. No, estuvimos allí y ahí se terminó, bueno, eran como 5 años de arte puro. Uh-huh. Y bueno, pero era un pensum muy limitado porque era dibujo, pintura, fotografía, pero no habría disciplinas. Uno tenía que después terminar y pasarse a hacer individualmente escultura o cerámica, pero bueno, es el que nosotros utilizamos y terminamos. Tú terminaste tu escuela completa también. Entonces, de ahí que tuvimos, terminamos nuestro trabajo y coincidimos por suerte las tres con una galería llamada Minotauro, que era la galería de Cecilia Ayala. Y una galería, era una mujer muy, muy fuerte y muy buena porque, nosotros expusimos en su galería, yo expuse en el Gran Palais, tú también expusiste en el Gran Palais. Y yo le abrió la puerta a la gente joven. A la gente joven, sí. Ella se apoyó mucho en la gente joven y nos ayudó bastante, porque uno termina su trabajo escolar, porque no era universitario, y quedas después como no huérfano, pero ¿y ahora qué hago? Y afortunadamente apareció Cecilia y nos encaminó. A mí me encaminó porque Cecilia fue al taller, me visitó varias veces, le gustó el trabajo que estaba haciendo y de allí yo entré como comenzando, y a Cecilia le encantaba el trabajo. Pancho Quilici, Corina, Julio Pacheco, o sea, Pisani, sí. Todos peleamos con Cecilia, pero Cecilia de alguna manera nos ayudó. Sí, ahí empezamos la primera exposición que se hace. Ya yo estaba estudiando en el Instituto Segra, que era para gráfica, porque yo sentía que lo que había aprendido de pintura necesitaba aprender más profundidad algunas cosas. Sabía pintar, pero no sabía pintar en el fondo. Uno nunca sabe pintar nada, ni uno nunca está satisfecho de lo que pinta, sino que quiere siempre un cuadro más. Pero ahí después, cuando estaba haciendo gráfica, entró Cecilia y nos invitó a Jorge Pisani, a Pancho Quilici y a mí a exponer dibujos.
Y esa fue la primera exposición que ella hace. Entonces, estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y de allí seguimos, y lo bueno fue que ella promovió a nosotros, los artistas, pero también a los que ella consideraba que eran casi como maestros míos, pues Alirio Rodríguez Palacio. Alirio Palacio, Edgar Sánchez, y nos llevaba a ferias afuera, Arco o en París, o qué sé. Y entonces, por supuesto, eso de alguna manera nos incentivó, porque uno cuando está joven, bueno, uno a veces se siente inseguro de todo lo que uno hace. En mi caso, yo siempre estoy insegura de lo que hago, pero en ese entonces me imagino que seguramente eso nos ayudaba y nos incentivaba a que teníamos que ser mejor cada vez, porque el proceso ese creativo, como dice Teresita, que empieza con unas lijas y de repente tú no sé cómo es tu proceso creativo, pero podemos hablar del proceso creativo cuando comienza. O sea, yo como no hago una línea exacta, sino que yo voy por investigaciones y por lo que me rodea, entonces desarrollo algo y después vengo con otro, pero siempre hay algo con la naturaleza, ¿no? No sé, el desarrollo tuyo que es con talla, habla a ver cómo es el desarrollo. No exacto de mi trabajo, sino el trabajo del artista está metido dentro del taller y ensayo y error. Tal cual. Y entonces tú dices, corrijo, investigo, pero lo mejor es tener el estilo de trabajo. O sea, el artista tiene que mantener el estilo. ¿Qué es el estilo? Que no estás metido en un tema. Yo no soy artista hiperrealista o temas, que es otra cosa, sino tener un estilo de trabajo, y eso hace que que estás investigando todo el tiempo, que es lo que le pasa a Teresa cuando ella descubre las lijas. Ella continúa haciendo su trabajo de investigación y empieza el mismo trabajo de las lijas que ella descubrió, la empieza a dominar a ella. Y ella empieza a investigar y ahí hay una conversación como hace un literato escribiendo un libro. O sea, hay una conversación y van saliendo cosas. No es que uno sea un genio, sino que tú estás metido allí, es como un tema. O sea, uno es temático. Como dicen los psiquiatras, que este es un temático, un enfermo. Bueno, nosotros los artistas somos un poco locos así, somos temáticos. Entonces, si no tienes el tema, no produces nada. Pero tienes que mantener un tema estable, que haya un mismo lenguaje. No es obligado, pero sí que hay un lenguaje que si tú te vas por otro lado, pero que siempre haya ahí un mensaje de lo que tú estás investigando para poderte comunicar. Yo quiero contar una cosita histórica, aparte de... Y es que yo quiero hablar de una cosita histórica, como esta conversación es... No, así es más cómodo, Como esta conversación es loca, libre, sí, yo estaba en la Cristóbal Rojas cuando... Nos van a descubrir la edad otra vez. Cuando estaba en el Teresa Carreño, que no existía. Y entonces ahí yo estaba en clases en la mañana con Alirio Rodríguez, ahí estaba Margot Romer, eran más grandes que yo. Y me inscribí en la escuela de letras y yo iba en las tardes. Y un día estábamos las principiantes, estábamos sentadas, o los principiantes, los principiantes estábamos sentados allí, sentadas unas muchachas en el corredor, y María Eugenia y yo nos miramos. María Eugenia arriba. Ya me voy a llorar otra vez. No, nada. Y entonces descubrimos que aparte de que nos gustaba la literatura y que estábamos estudiando letras, ella estudiaba con Alirio Rodríguez en las tardes y yo en la mañana. Entonces, claro, ahí hicimos un clic hasta hoy. Después se abrió la escuela en Parque Central y apareció Gaudí también. Y
En Cañamares, no. Descubrimos, estábamos estudiando, estábamos todavía chiquitas. Y entonces ahí nos metimos las tres, María Eugenia, Gaudí y yo, y ahí hicimos un trío ahí inseparable. Entonces, bueno, eso fue bien de nosotras, sí, bien bonito. Y bueno, después también Teresita y yo seguimos la amistad esa que estábamos de jóvenes, y siempre, para que ustedes vean, siempre ambas nos hemos llamado muchas veces y nos hemos consultado de algo que dudamos o que... Porque yo creo que el artista, realmente la obra es desechar y volver a hacer. Siempre hacer algo nuevo, porque no repetirse a sí mismo. Esa es una cosa del proceso creador, no hacer una repetición de uno, y entonces uno va desechando, y entonces muchas veces Teresita y yo, y a veces también con Gaudí, nos consultamos de muchos años, de qué te parece esto, qué te parece lo otro, y es muy difícil consultarlo con otro artista. Porque hay una confianza muy... Hay una confianza que sabemos que ella tiene una línea de trabajo diferente a la mía y Gaudí tiene una línea de trabajo diferente a la mía. Y no hay esa interferencia. Entonces es como sincera, porque yo siento que el artista tiene que ser sincero consigo mismo para poder crear y poder desechar y volver a hacer, desechar y volver a hacer y crear cosas nuevas. Diferentes a las anteriores. Aunque uno no está haciendo obra para exponer ni para nada, yo creo que uno hace la obra es porque la necesita hacer. O sea, uno necesita trabajar por sí. Entonces, bueno, y además ese proceso creativo de ir en el caso mío, de ir abajo, de estar unas semanas compartiendo con comunidades o pintar y empaparse de culturas diferentes, eso es parte también de ese proceso creativo, aunque uno en el taller toma lo que uno quiere y desecha lo otro. ¿Ah? ¿Qué es ir abajo para ti? Abajo es la selva. La selva. Sí. No es el infierno ni nada. Es lo más maravilloso que hay, es la selva. Cuando voy a la selva. Entonces, ese proceso de traer cultura o empaparte de experiencia, es lo mismo que Teresita, que vaya a un parque y se empapa de flores. O sea, uno tiene en el taller que desechar lo que uno se empapa y escoger y llevarlo a lo que uno quiere expresar. Que ese proceso creativo de desechar y volver a hacer, o de construir y volver a construir, es lo que las tres muchas veces nos comunicamos y nos consultamos. Y bueno. Eso de construir y de construir. Ajá. Eso de construir y de construir. Eso de construir y de construir. En estos días me encontré con una palabra bellísima que tiene que ver con la época de Miguel Ángel, de Leonardo, que es el pintar, el pintar y de pronto arrepentirse. Viene del arrepentimiento. Ajá. De lo que estás haciendo. A mí me pasó, por ejemplo, un ejemplo es en estas blancas, la segunda. Entonces, el arrepentimiento es que tú no te gustó lo que estás haciendo, está malísimo o lo que sea, y lo borras para empezar otra cosa encima. Con ese blanco me pasó que hice una cosa y no me gustó y la empecé a tapar con blanco, y de pronto descubrí en un pedacito que ahí había un jardín en el fondo. Entonces dije, cúnchale, aquí salió todo el jardín de ese pentimento. Bueno, esa...
en el caso tuyo, tú destruyes y también construyes. Es que no es a nosotras tres, es a todos los artistas que nos pasa eso. Ajá. Nosotros tenemos dentro del ¿cómo se llama? Del taller o porque se puede llamar, como me decía Edgar Sánchez, tú tienes, no es tu taller, sino ¿cómo se dice cuando es algo como eclesiástico, como tu templo? Tú tienes tu templo y ahí tú tienes un discurso con lo que tienes al frente. Entonces, claro, sí es cierto, te tropiezas con algo, no te gusta, o lo destruyes, o lo apartas y de repente descubres que hay algo. ¿Entiendes? Entonces, y por eso es que es bueno que tú tengas la obra, la empiezas a trabajar y coloques la pieza visible y la tengas allí. Entonces, eso te va generando, tú la ves así como le haces mal de ojo, y sigues con otro trabajo y de repente apareció algo allí, ella mágicamente. Ella te avisa, claro, cuando es. Entonces, eso necesita estar metido dentro de su espacio, dentro de su taller, que no tienes que tener un gran espacio para hacer un taller y tener todas las condiciones, sino tener un espacito pequeño o grande donde tú estés concentrado con tu tema, con tu trabajo, con tu investigación. Es lo más productivo que hay. Y tenemos la suerte nosotros de vivir en esta época porque nosotros entonces, todos los artistas entramos en arte contemporáneo. Nosotros somos todos participantes de arte contemporáneo porque hacemos trabajo político, trabajo de denuncia, hacemos instalaciones, todo eso forma parte del arte contemporáneo. Entonces, son los tropiezos que vamos produciendo, generando y ofreciendo. Hay un peligro con el arte, por ejemplo, contemporáneo y no contemporáneo también, que es que el arte no se mide por el mercado. Pero ahorita el arte se está midiendo por el mercado. Entonces, ese es otro tema que yo no lo puedo explicar ahorita. No sé, tú, con el mercado de las obras. No, el mercado de las obras es algo demasiado difícil hoy en día. Hoy en día yo creo que ese es un tema prohibitivo. Yo lo que estoy es feliz de tener la libertad de pintar y de satisfacerme con lo que puedo hacer. Y yo decía en esa conversación que tuvimos con Gerardo sobre el taller, Gerardo Sabarce, que el taller para mí es entrar al taller me tranquiliza, porque yo soy muy, muy ansiosa y me muevo así, inclusive con la obra yo hago una cosa de este tipo y de otra, tengo varios proyectos que cambio, pero en lo que entro al taller yo me calmo y yo le decía a él se mataba de la risa desde la computadora de allá de Santo Domingo, es como un Valium para mí, ya me entro en otra dimensión, ¿no? Y eso es... Sí, algunas veces eso puede suceder algunas veces. Para mí no. Bueno, a mí me produce ansiedad y hablo sola. Totalmente, estoy hablando sola y si tengo el perro al lado, en vez de hacerle cariño, le formo un zaperoco y lo saco de mi espacio. Pero es un problema de que cada quien tiene su manera de pensar y para mí me produce neurosis y me pone nerviosa y bueno, como no tengo con quién peleo con las esculturas. Bueno, pero de todas maneras... sí, es un Valium para mí, pero eso produce ansiedad, depresión, que de pronto sientes que no sirves para nada. Yo me acuerdo una vez que tenía una exposición con Elvira Neri, y ya pasado mañana era la exposición y yo voy a la Cristóbal Rojas y me encuentro con Octavio Russo y le digo: Octavio, yo creo que me voy a tener que meter a secretaria porque no sirvo. Yo estoy a punto de tirar las obras por la ventana porque no me sale nada. Y él me dice: ay, la cantidad de veces que me pasa lo mismo.
Mira, y con esa frase yo llegué para mi casa y agarré un cuadro y le empecé a echar le empecé a echar pintura blanca y le puse Serendipity, porque de ahí salió la obra que dirigió toda la exposición. Entonces, bueno, son momentos que te vas para el fondo y después subes otra vez. Bueno, eso que está hablando Teresita, yo creo que a todos los artistas a lo mejor le han pasado, otros no, otros son más arriesgados y no les importa nada y a lo mejor tienen un éxito total, pero por lo menos a mí me ha pasado eso. O sea, ya me tranco y no hago que hacer, volteo el cuadro, y cuando lo volteo le pongo blanco de nuevo. Y a lo mejor el cuadro era una maravilla porque lo tenía retratado, pero se convirtió en otro. Eso es algo, no sé, normal en los artistas, tener esa habilidad de transformar. Yo diría que es como una transformación el arte también, pero también es lúdico porque todo es un juego en el arte. O sea, si uno no está jugando y no se divierte, es parte de la obra, esa parte lúdica que incluso uno al día siguiente, caramba, yo hice eso, pero o un dibujo que algo y al día siguiente dice, ¿cómo hice yo eso? Y es algo que está dentro y es un juego que sucedió todo el día y uno casi ni se da cuenta. Eso es emocionante. Esa parte, esa es yo creo que es una de las mejores partes que tiene el artista, que es ese juego lúdico cuando ya las cosas, y lo ves al día siguiente y dices, wow, ya hice eso. Ajá. Gaudí y yo fuimos una vez. Acércate. Gaudí y yo fuimos una vez pichoncitas. ¿Te acuerdan? Para la Galería Viva México, no sé si alguna de ustedes. Y Jorge Godoy, que era el que van a sacar la cuenta de la y Jorge Godoy, que era el director de la galería. Nosotras era encantador, un mexicano delicioso. Sí. Y entonces Gaudí y yo le llevamos unas piecitas nuestras y él las pone en la pared y nos mira y nos dice, están muy jojotas todavía. Hubo una exposición interesantísima en esa galería, ahora que me estoy acordando, se me había olvidado, que fue erótica, ¿no se acuerdan? El paquete erótico. El paquete erótico, yo me imagino que tú fuiste, ¿no? Y yo me acuerdo de haber hecho una manzana así, con un paisaje adentro, algo totalmente erótico, ¿te acuerdas? Buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, pregúntenos. Vamos allá. Yo tengo una pregunta, Tere, que a mí me produjo cuando entré en exposición. Yo no sé, mi pregunta es, ¿cómo vences la aspereza de la lija como sensación? O sea, tú como pintora que has sido toda la vida tan sutil, tan delicada, con la pintura que fluye, o sea, la lija es un elemento tan áspero, tan desagradable. A mí, por ejemplo, algo de esto es lijar. Toda la vida he detestado lijar. Me produce aspereza, reacción. ¿Cómo hiciste? Bueno, el paso fue en cierta manera suave porque comencé con las piecitas chiquiticas, pero ahí tomé, yo creo que medio lo dije al principio, yo tomé conciencia, primero un nuevo material que me emocionó descubrir otra cosa diferente, ¿no? Y la pintura corrió bien. Algunos granos más gruesos como que se pegaron demasiado y hubo que ponerle una mano más, pero eso me gustó mucho y entonces ya creo que lo dije, es la reflexión de eso tan áspero, tan desagradable, tan utilitario,
tan del común que yo de pronto lo pueda tomar y hacer una cosa delicada y transformar esa lija que es tan áspera, tan agresiva, en una cosa más suave y más hasta poética, si es posible. Yo le decía a algunas personas que eso se me ocurrió estando allí viendo las chiquiticas, que eso lo relacioné de pronto, eso es como un paralelo con las mujeres en particular, porque muchas mujeres sufren de una situación con sus parejas, y es que comienzan muy jovencitos, muy lindos, muy emocionados, y ella se va poniendo vieja, porque ellos como que no se ponen viejos. Y ellas se van poniendo viejas, y además de que se van poniendo viejas, se ponen gastadas, ya están gastadas. Y como las lijas, las desechan. Entonces, ¿qué es lo que yo he reflexionado allí? Al yo relacionarlas, valga la redundancia, con una flor que es tan delicada, que es tan bonita, que es otra cosa, le doy una vida diferente, le doy una suavidad. Entonces siento que es como que si yo le hiciera así, y entonces la aspereza se suaviza con esa flor. Eso es lo que yo he reflexionado entre muchas cosas. Mira, yo quería hablar algo sobre la aspereza. Usted sabe que en realidad Vincent Van Gogh para dibujar era torpe, verdaderamente tenía una aspereza en todo. Entonces él sufría mucho dibujando y se ponía, él tomaba de cuadernos más elementales y se ponía a copiar, pero pasaba días y días. Entonces esa aspereza era su derecha, pero su obra, en realidad, esa aspereza la transformó en fuerza, en cualidad. Uno ve esa fuerza, y ahí hay flores, hay girasoles, hay bellezas de flores. Entonces esas flores están hechas con esa aspereza, porque él era así. Lo que pasa es que era un pintor de temperamento muy violento, incluso. Realmente es fantástico, diferente a Gauguin, que era su compañero. Entonces de ahí es normal, esas hay dos contradicciones que aparecen entonces un solo elemento de belleza. Hay una pregunta. Sí. Hola, te quería preguntar, Teresita, sobre la obra que tienes aquí en el cuartico, donde tienes unas palabras escritas que creo que dicen jardín, herida, agua, y hay otra más que no recuerdo, y mientras tanto suena la lija. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? La lija rapando. Era lo que iba pensando. Bueno, el raspar la lija es un poco acercar a la parte sensorial y ¿cómo se dirá? Auditiva. Y las dos cosas, porque es sensorial. El escuchar eso termina siendo sensorial. Y yo quise acercar como este espacio íntimo, eso junto con este espacio cerrado, amarillo, que lo domina tanto el color del video, que fue tomado de las lijas amarillas. Estas lijas amarillas las conseguí en Estados Unidos el año pasado y las compré, pero no las podía usar porque eran demasiado fuertes. Hasta que, bueno, de repente salió y las rayé y ahí ustedes pueden darse cuenta que hay una gestualidad diferente porque, bueno, es en un momento. Estas palabras que están en los cuadros, que están de este lado, esas las estoy usando de otra exposición que hice en la galería en La Caja. Ahí hice como un pedacito de una imagen pequeñita de Adán y Eva echados, porque quisieron conocer también de qué se trataba aquello, y Dios los echa
Y entonces ahí pongo dibujos de flores, que es lo que ellos van a hacer, ellos que van a la tierra a sembrar, a construir, a hacer lo que todos nosotros hacemos. Y al fondo, al final de esa sala, yo pongo unas lápidas que son hechas de mármol y tienen escrito cada una el nombre de una flor: margarita, rosa, azucena. Y entonces estos los mandé a hacer, los mandé a tallar con las palabras de herida, jardín, agua, porque bueno, está la herida, está lo efímero, pero está el amor, está el agua que lava. Entonces esto lo traje para relacionarlo también con unas nuevas imágenes que puse, porque la palabra, como tú también, la palabra nos resuena, nos pide, nos habla. Y entonces ahí está hondo, por ejemplo, que es una palabra importante para uno. Entonces, bueno, de ahí salen esas palabras. ¿Y quién más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, me conmovió la confesión que hicieron las tres de que se consultan durante el proceso creativo, ¿no? Fue la primera parte, que tienen ese nivel de, por así decirlo, de intimidad creativa, ¿no? Se consultan porque, bueno, los ha dado la vida, les ha dado esa posibilidad. Y no se sienten que una va a pisar el territorio de otra, ni va a cambiar el discurso artístico por ese hecho. Eso inmediatamente me retrotrajo a pensar en Régulo Pérez y Jacobo Borges, cuando ellos compartían el mismo espacio, ¿no? Y se hizo una obra muy disímil entre los dos, ¿no? Hay un hilo conductor que marca en el proceso creativo de ustedes ese producto final que hacen cada una. Las marcas. ¿Cómo? Bueno, de todas maneras yo voy a hablar sobre eso realmente. Pásale, no contestaron. No, déjalo. ¿Ya terminaste? No, es que bueno, eso del grupo es muy importante. A veces se es conocido en toda la historia del arte los grupos. Nosotros formamos un grupo, Guevara, Moreno, Jacobo y yo, en un momento dado, el 56. En 1956, que era... yo lo agarro yo mismo mejor. Bueno, lo que decía, entonces en 1956, Jacobo Guevara Moreno y yo, que teníamos de mucho tiempo desde París, nos unimos, discutimos, conversamos, hicimos una tendencia, pues que en ese momento siempre, ustedes saben que había abstracción geométrica y realismo. En realidad, nosotros siempre estuvimos del lado del realismo. Yo siempre me he permanecido, incluso siendo amigo de los disidentes y compañeros con ellos, yo divergía de sus tendencias de la abstracción geométrica, siempre. Y a pesar de todo estaba con ellos y yo quería mucho a Alejandro y a todos mis amigos. Bueno, entonces claro, eso depende, y ahí surgen muchas cosas importantes y han surgido en la historia. Con Zapata y yo, sobre todo en humorismo, hemos hecho 40 años de trabajo unidos en amigos, pero con un grupo importante también de humoristas, con Navillo y con Coepa, poetas humorísticos. Eso es muy importante, que en un momento como ahora, que ustedes digan eso siempre entusiasma, porque yo creo que no hay que aislarse, estamos en una situación muy difícil política y socialmente, entonces es necesario que nosotros tengamos una unidad, un equipo me emocionó mucho. Además yo quería, Teresa, me interesa la naturaleza de tu trabajo, ¿entiendes? Porque realmente es a partir de esa naturaleza, como decía André Lot, la naturaleza como punto de partida y no como punto de llegada. Así que tú partes de la naturaleza
y la transformas, la rehaces, la interpretas a tu manera, pero tú no estás solamente interpretándola, sino tú te la estás sacando de ti misma, como tú misma, que estén haciendo de ti, como tú lo dijiste. Eso es la importancia para mí. Además, esta reunión y el conversar de ustedes es sumamente importante, y por eso estoy aquí emocionado, porque siempre es necesario permanecer esa relación con la vida, con la naturaleza, lo que pasa en el mundo, con la política. Entonces, muchos artistas, con todo el respeto, y yo amo mucho y quiero mucho a mis amigos artistas abstractos geométricos y lo que tú consideres, pero es necesario eso, que la vitalidad del artista dentro de una sociedad que actúe, que cree elementos de belleza, de que mueva a la gente, sacude. Yo lo hago siempre y lo sigo haciendo. Yo estoy diariamente o tres veces al día, ya tengo tanto tiempo haciendo cosas humorísticas porque me da la gana, con todo el respeto, me da la gana, me sale y se lo mando a mis amigos. Muchos no dicen nada y yo se los sigo mandando, entonces, de todas maneras. Bueno, de verdad, esta es una reunión muy importante, considero, y ese trabajo tuyo es sumamente importante. Yo conocí también el trabajo de la caja, que era algo con las flores. Eso de las flores también es extraordinario, que tú, esas flores negras, con un requisito, esas, que te des la lija de trabajar sobre el papel. Porque para mí la flor, como dije en un momento, es un leitmotiv, pero no es que yo quiero dibujar la florecita. La florecita soy yo y es Laura y eres tú, porque es lo que tengo yo por dentro, y cuál es la búsqueda que estoy haciendo justamente con los diferentes materiales, con la manera de expresión, porque de repente estoy haciendo un dibujo con tinta china que es una línea y un punto y ya. Y hay otro momento cuando estoy trabajando con muchísimo color y pinceladas y de repente sale esto. Me estoy aprovechando, estoy utilizando a la flor, pero inclusive la estoy utilizando en la palabra. Pero es lo que uno tiene por dentro. Ahorita hablando Sí, hemos trabajado, bueno, con estas conversaciones de verdad que es emocionante, y ahorita me he dado cuenta que hay un periodo que también yo tengo, como me gusta, yo trabajo mucho la naturaleza, también he trabajado la flor, pero fíjense que nosotros dos conversamos tanto y no hay una cosa que nos pueda relacionar una con otra, pero la flor en el caso mío es algo político, por eso fue que se me lo asocié también por esa responsabilidad de repente que uno tiene ante lo contemporáneo y todo, y entonces la flor para mí son las víctimas, en el caso que yo las estoy haciendo. Es un homenaje a las víctimas y de repente las flores son blancas y son ausentes y hay una ausencia y de repente son unos números, pero están las flores ahí. Y he hecho, pero casi siempre ha sido como en gráfica, que me estoy trabajando esa parte bellísimo trabajo además de la flor. Pero ahorita también estoy haciendo otras cosas que no tienen nada que ver, pero sí está la palabra. Y la palabra escondida y lúdica como un juego. Claro, el tema de la flor, como lo usa Corina en política, como lo usa Teresa en poesía, el artista usa temas y utiliza un pretexto para desarrollar el trabajo. En el caso mío, que ustedes conocen que soy escultora, bueno, utilizo los animales, en este caso utilizo más el animal como el perro, pues un animal doméstico que está más cerca de uno, pero con ese pretexto de utilizar el perro yo puedo hablar de política, puedo hablar de devoción, puedo hablar de infinidades de cosas utilizando la imagen. Y el amor también. Y el amor también. Y la rabia. También. Y los fieles. Perros fieles y perros no fieles. Me disculpa que no hable otra vez. Ahora ya
Yo no venía a hablar, pero me estimuló Régulo, porque Régulo hizo un trabajo muy bello con Alberto Folmer, que está cumpliendo 99 años dentro de una semana, y le hicimos un libro sobre unas cuestiones de las Naciones Unidas, y tú le hiciste todas las ilustraciones del libro, que es una maravilla. Y entonces me estaba acordando cuando tú me lo estabas diciendo, y me acordé que yo también soy artista. Yo no sabía, yo hago como la señora, yo soy escultor. Yo hacía las tablestacas, estaba haciendo los muelles de Puerto Cabello, y lo que me iba sobrando el material, yo empecé a hacer piezas. Y yo tengo 2 piezas muy bellas, se las regalé a mi suegro, una pieza muy linda, y hoy en día está en un puerquecito que tenemos en Valle Arriba. Pusieron mi escultura ahí, que yo la tenía ahí. Era un escultor siendo ingeniero. Yo no soy artista, sino porque descubro cosas. Y haber venido a esto me trajo Merche, porque Merche está muy entusiasmada con las cosas tuyas, y me pareció una belleza haber estado aquí. Así que primero darle a Régulo un recuerdo para que se acordara de esas piezas que hizo. Las tengo todavía. Todas esas piezas que están, los originales, están allá con Alberto y Cristina. Así que casualmente, bueno, muchas gracias. Buenas, hola, saludos a todos. Hola. Ah, caramba. Bueno, yo voy a comenzar con una frase de "No la toques, así es la rosa", Juan Ramón Jiménez, ¿no? Juan Ramón Jiménez, que dice: "No la toques, así es la rosa". Yo creo que el hecho de ser artista, hay una condición sensible. A nosotros nos lleva justamente construir arte por hacer una abstracción, por hacer un elemento metafísico. Esta frase se la escuché a Ariel Jiménez. Y creo que en ese elemento se describen hechos emocionales, cosas de la vida. Pues, o sea, un color puede ser espléndido o puede ser triste, alegre, y nos puede gritar. Pero creo que uno no... O sea, yo creo que llegamos a una situación que tenemos que hablar de sensibilidad. No definir el arte como que si el arte es de una forma o es otra, ¿ves? Estoy altamente emocionado por eso, pero sí quiero concentrarme un poco porque, primeramente, estoy aquí porque veo de manera muy simpática y alegre que 3 artistas mujeres con una sensibilidad que, aunque ellas digan que es diferente, que son diferentes, yo siento que hay una analogía en ellas. Todas tratan la naturaleza, bien sea la naturaleza animal, como decía Gaudí, y ellas 2 la naturaleza vegetal, pues, que son las flores. En ti, Corina, yo veo también que hay paisaje, y ese paisaje se remonta justamente, y la cercanía que hay con las flores o sea, no puede haber una cercanía mejor o más próxima, ¿no? Me fui por otra cosa. Bueno, no fui por otra cosa. Quería realmente sentir que quise venir. Llamé a Teresa antes para saber la hora, porque de verdad que me alegra muchísimo saber que hay un diálogo en unas personas que ellas dicen que son diferentes. Yo siento que ellas tienen una esencia que es la sensibilidad y que las une el arte, justamente, ¿ves? Y también la naturaleza. Voy a dejar esto porque... Sí, no, es que no me puedo pasar ahí porque... ¿Sí puede ponerse aquí? Hola, yo le quería preguntar a Teresa si en ese trabajo de investigación tuyo, esa curiosidad, cuando conseguiste la lija, una vez que terminas observando esta pieza aquí, ¿nunca te dio curiosidad lijar?
O sea, pasar en madera o hierro o metal, algo, ¿no? ¿No sentiste esa curiosidad de ver qué pasaba con tu obra? ¿Qué resulta? Una vez ya terminada la obra o en el intermedio, usar la lija como tal. Esa es la siguiente. Ok.